Vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Le voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 al 11. Cuando lo tenga puede decir amén. 1 Corintios 12, versículo 10 al 11. Cuando lo tenga, dígame, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la antigua Reina Valera, versículo 10. A otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Oramos, Padre, gracias en esta noche por la palabra. Y hoy te pido, Padre mío, que nos permita, Señor, escudriñar, Señor, tu palabra, y que en este estudio bíblico haya crecimiento espiritual en nuestras vidas, Padre, y que cada día, Señor, podamos dar fruto, Señor, digno arrepentimiento, Padre mío, y que cada día podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Por lo tanto, te pido, Señor, que ponga sabiduría en mi vida, Padre, para exponer esta palabra, Señor, y que tú bendigas a cada hermano, cada hermana que ha llegado aquí a este lugar. Hoy ponemos en tus manos, Padre, a nuestra hermana María Olague, Padre, que se encuentra enferma, pidiéndote, Señor, que tú seas, Señor, sanándole y ministrando su vida allí en el hospital, Padre, y que ella pueda salir bien de todo esto, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén. Salve un hermano y lo toma a su asiento. Dios los bendiga. Continuamos, hermanos, con el tema que hemos estado llevando a cabo sobre los dones del Espíritu Santo. El tema de hoy es la diversidad de dones, la parte 2. Y estamos hablando, hermano, lo que el Espíritu Santo dio a su iglesia. Y como el Espíritu Santo todavía está en medio de su iglesia, yo creo que el Señor sigue operando con los mismos dones dentro de su iglesia. Nada más que los dones no los tienen todas las personas dentro de la iglesia. Cada quien tiene un don según le ha placido al Espíritu Santo darlo. Estaba mencionando, hermanos, que hace algunos años me tocó traer una enseñanza también sobre los dones del Espíritu Santo. Y me tocó traer también una enseñanza, en la dicha enseñanza, donde saber quién tiene un don y cuál don tiene cada persona, o quién tiene un ministerio. Y espero llevarlo a cabo nuevamente esa enseñanza para ver qué don hay en la vida de cada persona. Y créame que esto sale, hermano, algo muy especial conforme están las escrituras cuando se hace ese examen, y es algo sorprendente. Pero espero llevarlo a cabo, hermanos, después de que terminemos con lo que estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Bien, hermanos, los dones son dados, hermanos, lo hemos mencionado, para beneficio de toda la iglesia. No son para disfrutarse individualmente, no, sino para que lo podamos emplear dentro del cuerpo de Cristo. Parece como que los corintios, hermanos, necesitaban este recordatorio de manera muy especial en sus vidas, porque parece que ellos estaban utilizando los dones espirituales de manera egoísta y como para promoverlos ellos mismos de lo que había en sus vidas. Entonces, hermanos, cuando nosotros utilizamos nuestros dones con humildad, porque eso es lo que tiene que usar, debemos tener humildad en nuestras vidas, en la forma en que utilizamos los dones, saber que los dones no son para hacernos sentir grandes, que aquí no hay nadie grande, hermano, aquí el grande es Cristo. Para que no vamos a pensar que es por nosotros, por lo cual está el mover del Espíritu. Ha habido personas que han llegado a decir que si ellos no ministran, no se mueve el Espíritu Santo. O que cuando ellos ministran, que ellos hacen bajar el poder del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, no es así. No es así. Es el Espíritu Santo que da los dones a quien Él quiere,
para que se lleve a cabo la labor del Señor dentro de la iglesia y no para que el cuerpo o el ser humano lleguemos a sentirnos grandes creyendo que somos los que tenemos el movimiento dentro de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor y el del movimiento dentro de la iglesia sigue siendo el Espíritu Santo. Él es el que hace todas las cosas, para que no vayamos a pensar nosotros que nosotros somos los que la hacemos. El que la hace es el Señor. Nuestras vidas están en sus manos. Él es el que se mueve en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, lo que debemos de hacer nosotros, o lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, es para promover también la armonía dentro de la iglesia. Y esto ayuda a la iglesia. Lo vuelvo a mencionar, hermanos, que cuando Dios puso los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas es para promover la armonía dentro de la iglesia. Amén. Así que los diferentes dones se mencionan, hermanos, en 3 porciones bíblicas. Más bien en 2, nada más que se añade otra de ellas, pero esos ahí ya son los ministerios. Es 1 Corintios 12, versículo 8 al versículo 10 y también el versículo 28 del mismo capítulo 12. Luego también se incluye lo que viene siendo Efesios capítulo 4 versículo 11, pero ahí son ministerios dados por Jesucristo. Y luego en Romanos, ahí también son dones dados por el Espíritu Santo, Romanos 12 versículo 6 al 8. Y créame que si usted, hermano, escudriña la palabra aquí en Corintios, llegamos a encontrar que son 9 dones, pero la verdad no son 9 dones, son más de 9 dones los que hay en la palabra que Dios, o sea que el Espíritu Santo ha derramado sobre su iglesia. Alguien mencionó, dijo, son alrededor de 19 dones. Bueno, si incluimos lo que viene siendo los ministerios del Señor Jesucristo que ha dado a la iglesia, porque los ministerios, los hemos mencionado cuáles son los ministerios, hay 5 ministerios, ¿ok? Que 3 de ellos son los que están, hermanos, activos. 2 de ellos se utilizaron en su tiempo, que aunque mucha gente hoy en día les ha gustado ese nombre de apóstol, profeta, y los han vuelto a retomar, y esto, hermanos, se volvió a retomar en el año 2001. Anteriormente, hermano, hablando, el apóstol Pablo dijo que él era el último de los apóstoles. Y de allí en fuera, hermano, ya no volvió a surgir otro apóstol, hermano, sino que después nuevamente, después del año 2001, vuelve ese punto, ese movimiento del apóstol dentro de las congregaciones. Pero quizás se pregunte usted, ¿y esto es bíblico? Si nos vamos a la Biblia, lo escudriñamos conforme lo hemos llevado a cabo, hermanos, conforme al contexto de la palabra. Los apóstoles tuvieron su tiempo, los profetas tuvieron su tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que están operando con el nombre de apóstol y profeta están fuera de tiempo. Como que el nombre del pastor les quedó muy chiquito y buscan uno más grande. Y vaya, yo creo que todavía el nombre de pastor nos queda grande, porque hay un área que no nos gusta a veces a mencionar, y es bueno mencionarla, que el Señor dijo en la palabra que nosotros somos siervos inútiles que hacemos lo que deberíamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que somos entonces? Siervo inútil. ¿A quién le gustaría que le dijeran que es un inútil? Yo le garantizo que este tipo de personas que utilizan esos otros nombres en ministerios que ya pasaron a su tiempo, no van a calificar el nombre de siervo inútil sobre su vida. Pero la verdad, eso es lo que somos, siervos inútiles. No podemos ir más allá, porque todavía yo creo que no hacemos ni siquiera lo que nos ordenan hacer. Amén. Los veo muy serios. Y me he dado la tarea, hermanos, también de lo que es unir la enseñanza de 1 Corintios 12 con la enseñanza que está en Romanos capítulo 12. Así de que no nada más voy a hablar de los dones que se encuentran en Corintios, sino también vamos a hablar de los que están en Romanos. La semana pasada estuvimos estudiando algunos dones, ahora vamos a continuar con los otros dones que están enseguida, del que está en versículo 10. Pero déjeme decir algo, de que la línea o la lista de dones que están en Corintios no son los mismos que están en Romanos, aunque por ahí hay algunos de ellos pero no son iguales todos. Hay algunos, pero no todos son iguales. Bien, hermanos, los dones han sido dados por el Señor a la iglesia
Y si puede apuntar esto, apúntelo, para edificar a la iglesia. Es el plan, edificar a la iglesia. Por esto, hermanos, nadie debe de sentirse indispensable, e igualmente voy a mencionar esto, nadie tampoco debe de sentirse poca cosa. Cristo, hermanos, nos necesita a todos, no nada más a uno, a todos nos necesita el Señor. Ahora vamos a entrar al punto, dones del Espíritu Santo, basado en el versículo 8 al versículo 10. Diversidad de dones, que viene siendo variedad. Y el versículo dice así: y hay diversidad de operaciones, hablando del versículo 6 ahí de 1 Corintios 12, nada más que lo quiero incluir nuevamente esta noche. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea, es el mismo el que hace todas las cosas en todos. No podemos decir que lo que pasa, que qué intelecto el del hermano, porque quizás Dios lo use en interpretar lenguas. No podemos decir también que qué intelecto el hermano que trae una palabra de ciencia. No, es el mismo Espíritu Santo obrando en todos. Entonces, hermanos, en pocas palabras, somos instrumentos en sus manos para llevar a cabo la obra que Él quiere hacer en su iglesia. Ejemplo, déjeme exponerlo de esta manera. Las hermanas que tienen, hermanos, sus utensilios en la cocina, platos, vasos, cucharas, tenedores. ¿Cuál de estos vasos o platos, hermanos, se ha levantado en la cocina algún día a decir: aquí yo soy el más poderoso, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada? Nada. ¿Sabe por qué? Porque la cocinera es la que hace las cosas ahí. Usa el vaso, usa el plato, usa el sartén, usa la cuchara, usa todo lo que está allí. Pero no son ellos los que hacen que sucedan las cosas. El que hace o la que hace que sucedan las cosas es el cocinero o la cocinera. ¿Qué quiero decir con esto? De que no somos nosotros los que hacemos las cosas dentro de la iglesia, porque lamentablemente, hermano, observe, hay gente que es muy utilizada por el Espíritu Santo y se le ha subido a la cabeza, hermano, y saca provecho de ello. Y esto no es el propósito, o se cree más grande que los demás. O hay gente que le puede decir: hermano, a mí no me diga por mi nombre, a mí dígame predicadora, a mí dígame sierva, o a mí dígame siervo. No es así. El grande se llama Jesucristo. Ese es el problema que hay hoy en día, hermano, y esto es muy importante dentro de la iglesia, para que no vayamos a creer, hermano, que algunos podemos levantar el cuello más alto que los otros. No, hermano. O que porque traigo yo corbata soy más grande que usted. No, es nada más, hay un pedazo de trapo más colgado ahí encima, y eso es todo. Pero, hermano, sinceramente, los miembros en la iglesia somos iguales. Amén. Bien, vamos a entrar a uno. Existe el don de profecía. La Biblia lo menciona allí, versículo 10. Vamos a entrar ahí donde dice: y a otro profecía. Ya estudiamos el de milagros, por eso no lo incluyo aquí, porque lo estudiamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar sobre el don de profecía. Profecía suele ser traducido como comunicación de mensajes, que aunque voy a hablar también de este mismo don, que aunque es el mismo que está en Romanos, y lo voy a explicar más claro ahorita que lo mencione esto. Entonces, hermanos, profecía suele ser traducido como comunicación de mensajes. Este es el don, hermanos, de hablar bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Esto incluye tanto la predicación, aquí entra la predicación, como la proclamación. Pero no se debe de minimizar tampoco esto, por causa del abuso que se le ha dado, hermanos, a este don de predecir sucesos de ridiculez. Mucha gente ha dicho que van a suceder cosas y nunca han sucedido. Y hay gente que dice: es que me trajo profecía. ¿Sucedió? En aquellos tiempos, para saber que si era un profeta, si las cosas sucedían, lo tenían por profeta. Si no sucedían, lo tenían por mentiroso. Amén. Ahora, que aunque alguien dijo, porque la palabra que da Pablo respecto a que cuidemos en los tiempos donde habrá falsos profetas y falsos maestros,
Y una persona dijo, pero ya en estos días ya no nos preocupamos porque ya no hay falsos profetas, porque los profetas ya no existen. Hay falsos maestros. Pero lamentablemente pues ya se han vuelto a levantar que profetas en la vida. Ahora, pero no vamos a confundir el punto, el don de profecía. Cuando habla de profecía está hablando también de la predicación, de la persona que predica. Ahora, vayamos a este punto, hermanos, de que hay una porción que vamos a encontrar en los libros de los Hechos respecto a aquellos tiempos cuando hubo una necesidad o más bien cuando había una necesidad, el Señor les ponía en el corazón a las personas lo que tenían que hacer para ayudar a la iglesia en otra parte donde iba a haber escasez, o cuando el Señor ponía lo que iba a acontecer en alguna persona. Ahora, quiero mencionar esto, de que el Señor sabe que puedan acontecer cosas, Él sabe. Y es cuando, hermano, viene a veces una palabra de parte de Dios, hermano, pero no olvidemos, hermano, esto viene ya bajo la unción del Espíritu o lo que Dios está haciendo bajo el don de profecía, pero no es un profeta. ¿Me expliqué, verdad? Vaya usted a Hechos capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba revelando lo que estaba aconteciendo o lo que iba a acontecer respecto a una gran hambre que iba a haber. Y Dios estaba obrando de una forma para que el mismo pueblo, hermanos, ayudara a la otra gente que estaba allá, que era cristiana. Ahora, discurso también viene siendo lo que viene siendo el don de profecía, que emana de inspiración divina y declara los propósitos de Dios. En la época del Antiguo Testamento, hermanos, estaba en la presentación del mensaje de Dios para el pueblo de la época en que vivía el profeta. Ahora, si usted ha leído la Biblia, hay una porción que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que habla muy claramente, y lo voy a leer esta noche, respecto a que cómo es que Dios ha hablado a la humanidad, cómo nos ha hablado el Señor. Vea usted, dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por el cual así mismo hizo el universo. ¿Por medio de qué nos está hablando ahora? Por medio de Jesucristo. En aquellos tiempos, hermano, Dios habló a su pueblo por medio de los profetas. Ahora en los últimos tiempos nos habla por medio de Jesucristo. Está claro este punto, ¿verdad? Bien, vamos a dejar ese punto de la profecía cuando ya entremos ahorita a Romanos. Ahí lo voy a explicar muy bien. Existe el don de discernimiento de espíritus, basado en el versículo 10. A otro, discernimiento de espíritus. Ahora, todo cristiano debemos de tener, hermanos, en cierto grado la capacidad de probar los espíritus. Es el propósito del discernimiento de espíritus, probar los espíritus. De otra manera, hermanos, puede resultar víctima de falsas impresiones externas o de ruina que presionan a la persona. Ahora, déjeme decirle de esta manera: si hay gente, hermano, que pueda traer, hermanos, un espíritu distinto diciendo que es de Dios y no es de Dios. Allí es cuando se necesita, hermanos, el que tengamos discernimiento de espíritu para saber si son de Dios o no son de Dios. Vaya a primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces debemos de probar los espíritus, debemos de saber si son de Dios o no son de Dios. ¿Habrá gente, hermanos, que tiene un espíritu de falsedad? Sí, sí hay. Sí existe, sí hay. Haga punta, hermano, de esa porción bíblica que le acabo de dar. Ahora, aquí el texto original, hermanos, habla de discernimiento.
lo cual significa que el cristiano debe estar continuamente alerta a la dirección del Espíritu Santo. El cristiano debe estar continuamente alerta a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que vamos a estar alertas? Debemos de conocer la palabra y estar en oración con el Señor. No puede estar un cristiano alerta sin la palabra y sin orar. Y muchas las veces esta es una tarea muy difícil a veces para el cristianismo, orar y leer la Biblia. Y déjeme decirle, es de suma importancia para que nosotros podamos estar alertas y pedirle al Señor que nos guíe en todas las cosas. Amén. Ahora, una excelente descripción, hermanos, del discernimiento de espíritus es el poder de detectar a los hipócritas. Está fuerte eso, ¿verdad? Habrá gente hipócrita dentro de las iglesias, hermanos. Sí hay. ¿De cuál es el propósito de este estudio? Para el bienestar de la misma iglesia. Para cuidar de que vaya a venir alguien, uno que tiene falsedad en su vida, hermanos. Porque luego los hay, hermanos. Y para poderlo detectar. Así como hizo Pedro con Ananías, hermanos. Entonces, hermanos, de distinguir los verdaderos de los falsos dones. Porque hay gente que le puede decir que tiene dones y no los tiene, puede tener otro don. Una cosa es que nos guste cierto don. Si yo le hago la pregunta a usted, hermano, ¿qué don le gustaría a usted? ¿Cuál dijera? Puede haber que haya gente que me diga ninguno, hermano. ¿Sabe por qué? Para decir no quiero compromiso. Pero hermano, es que Dios tiene que dar los dones por medio del Espíritu Santo a su iglesia, porque es necesario dentro de la iglesia. Es muy importante. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se trata de hacer? De reconocer la inspiración genuina cuando Dios trae algo dentro de la iglesia. Porque hay ocasiones que hay gente que dice Dios dijo y Dios no dijo nada. ¿Sí me escuchó, verdad? Y esto hace que la gente tenga temor. Cuando alguien llega y le dice Dios dijo, que le diga esto, hermano, entra temor en la gente. La gente que tiene temor de Dios, hermano, lo cree a veces. Y hay gente que abusa de esto para favorecerse a sí mismo. Entonces, ¿qué es el propósito de esto? Que nadie nos engañe, hermanos. Que nadie venga a querer engañarnos a nosotros como cristianos, porque es necesario ser conocedores de la palabra de Dios. Amén. Así que el problema de la iglesia, hermanos, primitiva, no era el de una sociedad secular, hermanos, sino el de religiones paganas. Ese es el problema que tenían en ese tiempo. Con tantas pretensiones de dirección divina, supuestamente, entre comillas hablando. Así que era muy esencial, hermanos, que la iglesia distinguiera entre verdaderos y falsas pretensiones que había en esos tiempos. Pero es importante también que en nuestra fecha podamos distinguir cuando hay falsedad y cuando no hay falsedad. Amén. Espero que esté haciendo nota. En algunos casos, hermanos, estos espíritus que se manifiestan no solo por medio de falsas profecías, sino también realizando milagros. Hay algunos de ellos, hermanos, que no son verdaderos los milagros. Hoy en día se han mirado muchas cosas donde hay gente, hermano, que usa a ciertas personas para venir a mostrar algo que es una mentira, es una falsedad, y dicen que es un milagro, y la gente automáticamente, hermano, a raíz de todo aquello, cuando llega el momento de levantar una buena ofrenda, le sacan todo lo que pueden porque miraron que era un hombre de Dios. Ahora, pero esto no quiere decir que no haya milagros. Hay milagros, pero verdaderos. Hay sanidades verdaderas de parte de Dios. Amén. Así que en aquel tiempo, hermanos, más bien lo que había era en general una diabólica imitación de los carismas y la obra de Cristo. Y le voy a decir, en nuestras fechas hay pudiéramos decir, una secta, un tipo de religión que se levanta imitando al pentecostal. En todo lo imita. Va, usted le habla, nosotros creemos lo mismo, nosotros hacemos lo mismo, nosotros hablamos en lenguas, nosotros danzamos, nosotros hacemos esto.
Es una imitación. Ya cuando usted llega al fondo del mensaje de salvación, se encuentra que viven en pecado. Entonces, de que hay falsa manera de decir que ellos tienen dones, sí existe la falsedad. Pero ahora vayamos a otra. En la actualidad también existen falsos profetas, como he mencionado, y falsos maestros alrededor de las iglesias. Sí hay. Como vuelvo a mencionar, no era para que dijéramos que hay falsos profetas, pero lamentablemente ya existen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos mirando? Lo mismo, falsos profetas. Ahora vayamos a una cosa. Vaya usted, hermano, a Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Dice la palabra: pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 de una tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque era una falsedad la que habían ellos. ¿Me explico? Déjeme decirle, el enemigo es astuto. Es astuto. Y se lo dijo muy claro: a Jesús lo conozco, sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? En otras palabras, una imitación. Eso es lo que ellos eran. Estas personas, hermano, que el enemigo los desnudó y los despachó desnudos completamente a ellos. Ahora, vamos a entrar ahora al otro. Existe el don de hablar en lenguas, que aunque más después vamos a estudiar para quiénes son las lenguas y cómo se tienen que usar las lenguas. A otros, diversas clases de lenguas. Lenguas es glosón, tiene varias interpretaciones: el hablar una lengua o la lengua en acción. Lenguaje raro, escuche bien esto: provincial, poético o arcaico, o sea, viejo. Un lenguaje espiritual desconocido para el hombre, expresado en momentos de éxtasis. Un idioma o dialecto conocidos. Puede ser de diferente manera. Eso es lo que viene siendo lenguas. Aunque hay muchas ocasiones que hay gente que no pueden entender algunas lenguas, pero son lenguas. ¿Quién da las lenguas? El Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería: ¿habrá falsedad en algunas lenguas? Continuamos con esto, después vamos a averiguar si hay o no hay. Ahora, esto es un don. Es un discurso profundamente emocional. Las lenguas del Pentecostés como idiomas, hermanos, hablados, según la opinión, hermanos, de un autor, es que la iglesia primitiva, hermanos, había un legítimo don de lenguajes en aquel tiempo, y que Pablo estaba consciente, hermanos, del verdadero don pentecostal de hablar en lenguas conocidas, porque todos los que estaban allí, cuando hablaban en lenguas, los demás sabían lo que estaban hablando. Ahora veamos esto. Las personas que conocen del don lo han conocido grandemente, lo han codiciado grandemente, porque le proporciona a la persona un sentido profundo de la presencia de Dios. Ahora, ¿en qué lengua se habla? Sería la pregunta. ¿En qué lengua se habla? Algunos dicen que es una lengua desconocida. Otros dicen que es una lengua extranjera y desconocida para el que la habla. Y aún así otros dicen que es una lengua celestial. Dios puede hacerlo de diferentes maneras, pero hay lenguas, existen las lenguas. El que la persona no crea de que puede hablar en lenguas, ese es su problema, pero es un don del Espíritu Santo que le da el Señor a los cristianos dentro de la iglesia. Amén. Hay mucha gente que no cree en esto hoy en día, hermanos, sinceramente. Lo que son los dones del Espíritu Santo, mucha gente lo hace en un lado y dicen que también terminó. Los dones del Espíritu Santo terminaron también en el inicio de la iglesia primitiva. Y yo personalmente digo, ese es su problema. Si eso creen ellos, Dios los bendiga. Ese es su problema.
Ese es su problema. Pero existe el don de hablar en lenguas. Ahora, vaya a 1 Corintios 14:2. Mire lo que dice la Biblia. Porque no podemos quitar, hermanos, esas porciones bíblicas de ahí. Y lo vuelvo a mencionar. Está el don de hablar en lenguas. Dice la palabra, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y esto es muy especial, hermano. Ahora, 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Note las dos diferencias. El que profetiza edifica a la iglesia. Ahorita vamos a entrar en algo muy importante esta noche respecto a esto. Vaya ahora a 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice así: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los que creyentes. Y observe un detalle: cuando se habló en lenguas había mucha gente incrédula, y ahí estaban ellos oyendo el mensaje que le estaba trayendo el Señor, o sea, el Espíritu Santo por medio de su iglesia. Ahora vayamos al otro. Existe el don de interpretación de lenguas, basado en el versículo 10, y otra interpretación de lenguas. Ahora, quiero aclarar una cosa, de que el hablar en lenguas, siempre se catalogó este punto de que la persona que hablaba en lenguas era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué del que no hablaba en lenguas? Porque la Biblia dice que no todos hablan en lenguas. ¿Qué de ellos? Y hubo una persona que se atrevió a decir que el que no hablaba en lenguas, que no conocía a Cristo. Y estaba una persona sentada enfrente de él, su esposa de él, y le dijo: momento, le dijo. Usted a mí me está diciendo que no soy cristiana, le dijo, porque no hablo en lenguas. A mí muéstreme en la Biblia con esto. Y hubo otra persona que tuvo que ponerse de pie para explicar el detalle. Y la verdad es esta: se han cometido muchos errores en la vida cristiana, de que el pobre que no habla en lenguas lo tienen como que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Y este es un detalle, hermanos, donde mucha gente ha entrado, hermanos, en controversia. Es una controversia enorme que hay cuando se toca ese detalle. Pero hay muchas otras porciones, hermanos, que respaldan esto, y lo vamos a encontrar más adelante, esto que estoy mencionando, de que la Biblia dice que todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. Entonces, hermanos, cuando llegamos al punto de los dones espirituales, el que habla en lenguas no quiere decir que nada más él está bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué de los demás? Si la Biblia dice que Dios ha dado su Espíritu a todos los que hemos creído en Cristo. Después le muestro las porciones bíblicas. Son detalles importantes. Ahora continuamos. Ahora, de que esto no quiere decir que no creemos en el bautismo del Espíritu Santo. No, la Biblia más bien nos enseña que cuando venimos a los pies de Cristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y si hay alguien que no lo quiera entender, ese es su problema, que se meta a la Biblia y le saque un estudio, porque esto es muy importante. Vuelvo a recalcar: es un error decir de que el que no habla en lenguas no está bautizado. A veces hemos llegado a la conclusión de que creemos que el hablar en lenguas es la evidencia nada más. No, hermanos, hay otros dones que son evidencia del Espíritu Santo. Todos los demás dones son evidencia del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, hermanos, en la interpretación de lenguas se dan dos explicaciones del don esencial de interpretación de lenguas. Este es el don, hermanos, el don por medio del cual hace comprensible lo que está oculto para todos en las expresiones. Cuando alguien está hablando en lenguas, como
Porque esto es como una éxtasis. Cuando alguien está hablando en lenguas, así es. Ni el que está hablando en lenguas sabe lo que está hablando. ¿Sabía usted de eso? Entonces, cuando alguien habla en lenguas, se espera que haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, que calle y hable para con Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Y ahora la pregunta es esta: ¿y qué es lo que hacemos a veces cuando todos estamos hablando en lenguas? Como que nadie nos detiene, ¿verdad? Habla uno acá, habla otro allá, y al final no sabemos ni lo que estamos todos haciendo. Y la Biblia dice, hermanos, que debe de ir por turno. Y cuando uno está hablando en lenguas, el otro interprete. Vamos a ver, ok, calle, ahora sí, el intérprete va a hablar. Wow. Y esto, hermano, sinceramente, esto poco se ve en las congregaciones. Pero la pregunta sería: ¿habrá el don de hablar en lenguas dentro de la iglesia cristiana? Sí hay. Nada más que a veces, muchas veces la gente tiene miedo pararse a decir o a interpretar lo que Dios está hablando. Pero sí lo hay. Vuelvo a mencionarlo, sí lo hay. Amén. Es tremendo esto, hermano. Ahora, es necesario, mientras alguien esté hablando de la profundidad o de las profundas cosas de Dios, hermanos, en una congregación donde estén presentes varios que no entiendan. Escuche esto: aunque la mayoría entiendan, el propósito es que tiene que haber alguien que interprete las lenguas. Tiene que haber alguien. Si no lo hay, no es necesario que hable en lengua esa persona allí. ¿Está claro? Se quedan muy serios, no sé qué es lo que estará pensando. Yo me lo estoy hablando lo que dice la palabra. Es muy importante esto. Ahora, vamos a entrar al otro punto. El Espíritu Santo es el que da los dones, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. A cada uno, fíjese en lo que dice, a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa pues? Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos tienen un don de parte del Espíritu Santo? Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Y los demás qué? Ahí dice cada uno. Cada uno. Cada uno. A cada uno Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo un don mínimo. Ahora vayamos a esto. Todos los dones proceden del Espíritu Santo. Ahora, el verbo hace, o sea, punto 1, el verbo hace está en tiempo presente. Implica que el Espíritu de estos dones, o sea que el Espíritu da estos dones continuadamente, o sea, esto está de continuo, ese don no se quita, ahí está. 2, la unidad y consecuencia del propósito divino, hermanos, se revelan en la expresión uno y el mismo Espíritu, o sea que el que le da a cada uno es el mismo Espíritu. Él le ha dado un don a cada cual. Ahora, diferentes dones no indica diferentes propósitos divinos. Diferentes dones son para según lo que se necesite, pero es para el mismo propósito de parte de Dios. Entonces Dios, hermanos, no se opone a sí mismo, ni tampoco causa fricciones por la forma en que distribuye sus dones dentro de la iglesia. Como mencioné al principio, si alguno tiene el don de hablar en lenguas, lo dio el Espíritu Santo. Si otro tiene el don de sanidad divina, lo dio el Espíritu Santo. Si otro tiene el don de milagros, lo dio el Espíritu Santo. Imagínense, hermano, y lo que de repente se levante unos 4 que tienen el don de sanidad divina y milagros, y que los mandemos por ahí a llevar, hermanos, a levantar campañas, hermano, y a sacarle provecho. No, es que no ese es el plan. El plan es para que la gente reciba el provecho, para que la gente sea la que sea bendecida. Amén. Entonces, el que los distribuye es el mismo Espíritu. Ahora, déjeme decirlo de esta manera: a cada uno en particular indica que Dios trata con el hombre sobre una base personal, individual. Otra cosa, como Él quiere, significa que el Dios soberano concede sus dones
en armonía con su propósito. Note, en armonía. Los dones que han sido dados a esa iglesia no es para que haya un pleito dentro de la iglesia, o para que yo me sienta más grande que ustedes, o que usted se sienta más grande que yo, o más grande que los demás. No, todos debemos estar en armonía con el mismo propósito. O sea que es Dios, no el hombre, quien elige los dones que tiene que dar. Así que si Dios le ha dado un don, hermano, ejérzalo. Ejérzalo. Vayamos a esto. Por lo tanto, el hombre no debería de dictar qué dones escogería él. Aunque Pablo amonesta procurar los mejores dones. Pablo hace esa amonestación allá en el capítulo 12:31. Ahora, ciertamente, hermanos, ningún don debería de ser considerado como evidencia de una espiritualidad superior a la de los demás. ¿Me expliqué? Porque puede haber alguien que tremendo el hermano, nomás le falta volar. No, es el mismo espíritu, hermano, repartiendo como él le ha placido. A cada quien le da lo que él quiere, porque sabe que lo va a hacer. Amén. No es para que nos sintamos superiores, hermano, ni ningún don ser seleccionado como la manifestación exclusiva del Espíritu Santo. No, todos vienen del mismo espíritu. Así que, hermano, hacer esto sería tergiversar la obra del Espíritu y también quebrar la unidad divina. Y no debemos de tergiversar nada de esto. Todo el Señor lo ha dado con su lindo propósito. Ahora vamos a entrar a los dones que están allá en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Ya hemos hablado de los 9 dones que están aquí en 1 Corintios. El creyente debe de usar, hermanos, los dones espirituales que Dios le ha dado. Según Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, leamos la palabra que dice así: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y si el de servicio, note este de servicio no está en Corintios. Y si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Nota que hay otros dones diferentes. Ahora vamos a entrar al primero. El mismo que iniciamos, el primero, el don de profecía. Los dones, hermanos, son para cumplir nuestra función aquí en la tierra. Lo vuelvo a mencionar. Los dones son para cumplir nuestra función aquí en la tierra. Vayamos a un punto. La palabra don significa carisma. Indica una capacidad muy especial, hermanos, dada por Dios al creyente cristiano. Note, no sé si te haya notado, el pastor dice creyente cristiano. Lo mencioné la semana pasada, porque hay mucha gente que se dice que es creyente y no es creyente. Cuando hablamos de creyente cristiano, es uno que ha venido a los pies de Cristo y que cree en la palabra. ¿Okay? Entonces, cada creyente cristiano, hermanos, es lo que estamos hablando de, que indica una capacidad. La palabra don, carisma, indica una capacidad muy especial dada por Dios a cada creyente cristiano. Número 1, el don de profecía. Dije que aquí lo iba a explicar bien. En el Antiguo Testamento, hermanos, el don de profecía consistía en el don de proclamar y explicar la voluntad de Dios. Ahora, la proclamación tenía, hermanos, que ver con el pasado, tenía que ver con el presente y tenía que ver con el futuro. Eso es lo que, con todo eso tenía que ver. Ahora, sin embargo, en el Nuevo Testamento, hermanos, el don cambia dramáticamente. Es distinto, completamente. Se ve raras veces anunciando el futuro, ya en los últimos tiempos, pero se ve proclamando, escuche bien, aquí está el punto clave. Se ve proclamando lo que ocurrió con el Señor Jesucristo y en lo que ha sido revelado por Jesucristo de los acontecimientos futuros. Aquí se concentra en Jesucristo. Ahora vayamos a puntos importantes. Ahora su función, hermanos, es edificar, exhortar y consolar. Esa es la función de la persona que tiene el don de profecía. ¿Lo apuntó, hermano? Apúntenlo. La escritura, hermanos, ¿qué es lo que va
a hablar este hombre. Ahora, la Biblia o las escrituras son muy claras al respecto. 1 Corintios 14:3 dice la palabra: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que tiene el don de profecía, eso es lo que tiene que hacer: edificación, exhortación y consolación. Ahora, el que tiene el don de profecía es el hombre que proclama y explica la palabra de Dios. ¿En cómo o en qué aspecto? Número uno, la palabra viva, el Señor Jesucristo mismo. El que tiene el don de profecía va a explicar bien la palabra de Dios, la palabra viva. Va a hablar de Jesucristo mismo. Va a hablar de la palabra escrita, de lo que está aquí en la Biblia. Va a hablar de las sagradas escrituras. Que no se salga nada de lo que está en la Biblia. Una persona que tiene el don de profecía tiene que sujetarse a la palabra. Pero aquí hay puntos muy importantes. No hay dudas. El don de anunciar, hermanos, los acontecimientos ha sido sujeto a abusos que han quedado en lo ridículo. Por ejemplo, mucha gente que se ha atrevido a profetizar, a decir: en tal fecha viene Cristo, cuando la Biblia dice, hermano, que nadie sabe la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Nadie sabe, no más que solamente Dios. Ni los ángeles saben. Y hombres se atreven a decir: óigame, pues como si ellos fueran Dios. Esa es una gran falsedad. Ahora, permítame decirle esto otro respecto a lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, el que tiene el don de profecía, me gustaría apuntar esto, debe de conocer al Señor Jesucristo. Debe de conocerlo antes de proclamar las buenas nuevas acerca de Jesucristo, porque el que tiene el don de profecía va a proclamar las buenas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podría un hombre hablarle al mundo acerca de alguien que no conoce? Tiene que conocer a Jesucristo para que pueda hablar de Jesús. Número dos, ahora sí ya dejo el don de profecía. ¿Quedó claro eso? Número dos, el don de servir. Ese no está en 1 Corintios, está en Romanos. La palabra también puede ser ministerio. La palabra ministerio significa servir, que viene siendo diaconía. Y la palabra se usa frecuentemente, hermanos, para referirse a un sirviente. La palabra servir es un sirviente, y en sus variadas aplicaciones, hermanos, y tanto administrativas como también de carácter personal o físico, debe de practicarse, hermanos, a través de expresiones concretas de servir. Así que la calificación que se da a este don es el servicio mismo, el don de servir. El que sirve, dice la Biblia, en servir. Ahora vayamos a esto. Por lo tanto, lo que viene siendo el sentido de una habilidad muy especial. ¿Qué es el sentido? Para empezar, servir. 2, ministrar. 3, ayudar. 4, asistir a los demás. Ayudarles de tal forma que son edificados y reciben una verdadera ayuda. El don de servir es el don más práctico de todos los dones. Es el más práctico, puesto que la mayoría, hermanos, de nosotros puede ayudar. Escuche bien, la mayoría de nosotros puede ayudar, y este es el más común dentro de la iglesia, y que están extraordinariamente dotados para servir a otros cuando se necesita ayuda. ¿Notó eso? Entonces, hermanos, todos nosotros podemos ayudar.
nosotros podemos desarrollar nuestra posición y habilidad para ayudar. Pero yo quiero que preste mucha atención. Pero entonces, cuando yo digo todos nosotros podemos ayudar, entonces quiere que todos tenemos don de dar, de ayudar o de servir. Preste atención a lo que voy a mencionar ahorita. Pero hay algunos creyentes, hermanos, que han sido dotados de forma fuera de lo común con este don muy especial, el don de servir. Todos podemos ayudar, recuerde, pero hay algunos que han sido dotados especialmente por el Espíritu Santo con un don de servir que sobresale más que todos los demás. Y aquí hay varios. La pregunta sería, hermanos, ¿quién de ustedes tiene el don de servir? Levante la mano. Ok, ahora, le voy a decir esto. Hay gente, ok, como podemos ayudar, todos podemos dar la mano, podemos servir. Pero hay gente que no se limita. Inmediatamente se ofrece a servir. ¿Sabe por qué? Porque ese es un don que le ha dado el Espíritu Santo. No, y déjeme decirle, y es muy lindo, hermano, cuando alguien lo hace, porque puede haber alguien que ayuda a regañadientes, pero no le diga a nadie. Dios, que esos que reniegan cuando ayudan, anda ayudando porque se ve comprometido. ¿Qué irá a decir la gente? Que qué perezoso, que qué flojo, que no le gusta servir. Pero hay otros hermanos que sirven y sirven, le puede pasar toda la noche aquí ayudando y no hay problema. No se queja, no murmura, no le interesa la distancia. Va y lo hace y regresa satisfecho como si se lo hubiera hecho a sí mismo. Estos son los que tienen el don de servir a los demás. ¿Está explicado, hermanos? Así que, hermanos, déjenme decir otra cosa aquí. Los términos prácticos equivalentes a servir podrían ser ayudar a una congregación, apoyar de distintas formas a un grupo de creyentes, o también ser de utilidad a los hermanos en la fe. Es una imposibilidad, hermanos, pensar en una iglesia donde no fueran necesarios los dones de servicio. En todas las iglesias es necesario el don de servir. Amén. Y es importante esto, hermano. Ahora vaya a Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Vaya a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Sí escuchó esto, verdad? Apunta estos versículos, hermanos, son muy importantes, hermano. Y usted como cristiano, créame que Dios quiere usarlo con el don que Dios le ha puesto en su vida. Ahora vaya al otro, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la Biblia: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él sirvió a los demás. Y él lo dijo muy claro: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por los demás. Esto es lo que se espera, que nosotros como cristianos podamos servir a los demás, y a cambio de nada, no cobrar lo que hizo. Amén. Servir es muy importante, el don de servir. Aquí termino esta noche. Me falta el don de enseñanza, que está aquí en Romanos. Me falta el don de exhortación. Me falta el don de repartir, que está aquí también en Romanos. Y déjeme mencionar
Otro más que está por allí, y ya con eso termino: el don de presidir y el don de misericordia. Estos otros 5 dones lo vamos a estudiar en la semana que entra. Después estaremos haciendo un examen, hermano, a ver qué tipo de don tenemos. ¿Está listo para eso? Y ahí va a incluirse, hermano, aún si hay ministerio en la persona, ahí se va a saber quién tiene un ministerio y quién tiene un don. Dios me los bendiga esta noche.